Hola a todos personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video en el que espero poder ayudarles con, en este caso, el coloreado. La idea de hoy es poder darles a ustedes algunos consejos de cosas que yo hago al momento de estar pintando que podrían servirles a ustedes también. Además, antes de continuar, les hago un pequeño recordatorio y es que las cosas que yo les diga son en base a mi experiencia y las técnicas que yo utilizo y que a mí me funcionan, pero no son las únicas existentes y dependiendo de lo que queramos lograr podríamos necesitar una u otra cosa. Hay cosas que por contexto no se adaptan a todas las maneras de pintar, por ejemplo, no sé, usar muchos colores en un blanco y negro, o sea, obviamente no tiene sentido. A lo que voy es que lo que les estaré comentando acá no es lo que a juro ustedes tienen que hacer para que sus dibujos queden bien o de una manera que a ustedes les pueda gustar, sino que son algunas de las tantas cosas de las que podemos aprender, de las que podemos poner en práctica y con las que podemos experimentar. Como siempre les recomiendo buscar más de lo que ustedes ven para que no se queden con una sola cosa, sino que justamente puedan recibir mucha retroalimentación, ya que al final mientras más conocimientos de distintas técnicas y métodos que tengamos, va a ser mucho más fácil para nosotros poder definir lo que es necesario en nuestros estilos. Así que ya habiendo hecho esta acotación, ahora sí podemos empezar. ¿Cómo pasamos de algo como esto a esto? Realmente no es tan complicado y no lo digo porque lleve años pintando de esta manera, sino para que ustedes precisamente pierdan un poco ese miedo a pintar, que es en parte muchas veces la razón por la que nos cuesta tanto empezar a pintar de esta manera. El miedo a los errores, el miedo a no hacerlo bien, pero al final la única manera de poder lograr hacerlo es intentándolo y practicándolo. Así que lo que tenemos que hacer es integrar la luz y la sombra de una mejor manera. Pero ¿cómo podemos hacer esto sin que parezca tan complicado? Algo que yo siempre les aconsejo, y digo siempre porque pues si viesen mis streams de Twitch sabrían que yo a veces les tiro este tipo de tips. Pero bueno, algo que yo les suelo recomendar es que pintemos con manchas. Vamos a deshacernos un poco de esa idea de tener que bordear la sombra alrededor del dibujo, de hacer líneas tan delgadas, de incluso hacer la iluminación como si fuese nada más una rayita, y vamos a empezar a implementar manchas al momento de pintar. Yo suelo apoyarme muchísimo de manchas un poco geométricas, hacer cuadrados, hacer triángulos, hacer círculos, rectángulos, lo que se venga, incluso si son formas que no tienen forma, y cubrir todo por donde sea necesario que impactase la luz o en caso contrario que no impactase y por ende generase sombra. ¿Qué hago si estoy sombreando ropa? Seguramente esté haciendo muchas manchas más o menos triangulares, rectangulares, bastante alargadas por lo general. Estoy sombreando una pierna, un brazo, entonces suelo hacer manchas más rectangulares o incluso triángulos para marcar algunos músculos. La luz muchas veces la incluyo a manera de rectángulos, cuadraditos. En este torso, por ejemplo, de un dibujo que no he terminado, no estoy siendo la más exacta del mundo con cada músculo que allí se encuentra. De hecho, por como ha sido para mí, este tipo de manchas nos pueden ir ayudando a tener un entendimiento básico de lo que queremos pintar, ya que estamos simplificando las formas en vez de detallarlas. Justamente detallar es algo que podemos hacer posteriormente cuando ya tenemos todas estas formas básicas en el dibujo, pues así como en el proceso inicial del dibujo colocamos lo que son colores base, estas también las podemos considerar sombras base y que visualmente ya se entiende. Acá pueden ver la diferencia que hace que hayamos ido integrando mediante algunas manchas luz y sombra alrededor, no solamente sino también más en el interior de Jake, cubriéndolo casi en su totalidad en vez de simplemente hacer líneas bordeándolo. Y no está del todo detallado, o sea, recién estamos empezando, pero igualmente según la complejidad que cada uno quisiese manejar, podríamos tomar estas mismas sombras base como algo ya para terminar. Yo de vez en cuando lo hago también con algunos dibujos que simplemente no quiero renderizarlos tanto. Es tema de cada uno eso, pero el punto sigue siendo el mismo: pasar de esas líneas delgadas a pinceladas y formas más gruesas. Sin embargo, también está bueno tener en cuenta que cuando estamos dibujando no estamos sacando una foto. Obviamente sí, depende del estilo que ustedes quieran manejar, pero bueno, no estamos sacando una foto, podemos jugar bastante con lo que podemos hacer con esas formas. Al final, lo importante es que vayamos integrando estas luces y sombras. Ahora, obviamente estas manchas no van a venir de la nada, ¿o sí? Bueno,
capaz que algunas que sí. Pero cuestión que si queremos que nuestro dibujo tenga sentido al verse y que no parezca ahí un grupo de manchones sin sentido, tenemos que aplicarle cierta lógica, en este caso con respecto a de dónde está viniendo la luz hacia nuestro dibujo. Y una vez que definimos esto es que podemos empezar a poner estas luces y sombras de una manera mucho más sencilla. La cuestión es cómo darnos cuenta de dónde es necesaria la luz y la sombra. De por sí, lo que estamos viendo es un dibujo, algo que inherentemente es bidimensional. Nosotros tenemos que otorgarle la tridimensionalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a ver lo que pintamos como algo tridimensional. Les juro que suena más complicado de lo que parece, pero realmente no es tanto. Y una vez que lo pones en práctica, te empiezas a dar cuenta de cómo a todo puedes irle integrando las luces y las sombras. Por ejemplo, acá teniendo a Jake, podemos entenderlo de una manera muy simplificada como si fuese un rectángulo, obviamente tridimensional, por lo que tenemos un plano de él que está viendo hacia arriba, otro plano que está viendo hacia el frente y otro plano que está viendo hacia un lado. Por lo que teniendo una luz que está viniendo desde arriba, podemos entender que por lógica la zona que más luz va a recibir es aquella que tiene un plano hacia arriba directamente, y que donde tiene más sombra es en la parte del lado y abajo, ya que es donde la luz menos va a impactar. Estas formas también las podemos ver un poco más complejas si detallamos los planos. Esto obviamente no es necesario hacerlo al momento de pintar, pero sí en un principio nos puede ir ayudando a acostumbrarnos a esta manera de ver las cosas que queremos pintar. Y si nos cuesta ese tema de poder visualizar, sobre todo para esto de colocar las luces y sombras, pues justamente esto es una muy buena herramienta para poder apoyarnos. Además, les recuerdo que pueden seguir aprendiendo muchas cosas así con los cursos de EVAC. Abajito tienen el enlace. Ahora, cuando estamos ya en todo este proceso de ir pintando, de ir colocando todas estas luces, sombras, ir ubicando todos estos colores, algo que tengo bastante en cuenta es no pintar con el mismo tono siempre. Esto evidentemente porque yo busco que mi coloreado sea bastante colorido. Entonces, si nosotros también queremos llegar a algo por ese estilo, por más que sea mucho o sea poco, simplemente si queremos otorgarles más tonos de color, pues justamente hay que aplicarlos de manera que no sea simplemente el cabello es de tal color, la piel es de otro color, la ropa tiene, no sé, estampado de muchos colores, o sea, va mucho más allá de los objetos tal cual, sino también de ir pintando cada cosa con más de un tono de color, ya que de esta manera podemos crear efectos bastante interesantes con el coloreado y que así no se vea tan plano. Igual esto no quiere decir que porque yo esté pintando este Jake todo amarillito, de repente vaya a poner ahí un azul súper fuerte. No me refiero a eso, sino ir colocando colores que queden mezclados con los colores que ya de por sí estoy usando, para de esa manera darle tonos variados y poder generar este efecto. Obviamente yo sé que es difícil todo el tema de la teoría del color y toda esa cuestión, ¿no? Pero no tiene que ser algo tan complicado. Podemos aplicar algunos truquitos para eso. Primeramente sería que tomamos el color sobre el que queremos pintar con el cuentagotas y luego simplemente modificamos el tono al color que queramos llevarlo y aclararlo, oscurecerlo, saturarlo, desaturarlo, dependiendo de qué tan fuerte sea el color con respecto al otro. Esto es lo que pudieron ver que estuve haciendo mientras pintaba la zona verde y el fondo de este dibujo. Naturalmente hay colores que son más fuertes que otros, pero esto puede ser un poco más fácil ya cuando le hemos agarrado un poco la mano. Sin embargo, una manera que nos puede ayudar a acostumbrarnos más es tomar aproximadamente el color que nos gustaría colocar en el dibujito y mezclarlo con el color en el que lo queremos agregar, ya sea con la función de mezclar color o de baja opacidad, y luego tomamos ese color que quedó resultado si nos gustó. Si acaso podemos obviamente irlo editando para ajustarlo un poquito más a como nos gustaría, pero es una manera que yo suelo usar bastante para ir generando colores así a prueba y error. No va a ser menos válido lo que pinten solamente porque no escojan un color a primeras a ojo, así que permítanse experimentar con estas cosas. De hecho, algunos programas como en este caso Clip Studio tienen este tipo
tipo de herramientas que sirven para hacer mezclas de colores previamente. Hacer prueba y error está excelente. Al final lo que importa es el resultado. Y si ustedes quieren ir checando que su resultado vaya quedando bien, para ir comprobando que vamos por buen camino y que estamos haciendo una elección de colores armónica, podemos apoyarnos de este maravilloso efecto de capa que se llama color. Para esto simplemente tenemos que crear una capa superior sobre nuestro dibujo o lo que queramos comprobar. Le colocamos el color negro o blanco a toda la capa, lo llenamos ahí con el cubito de pintura y le colocamos este efecto de capa. Ahí en esa misma lista donde está superponer, multiplicar, luminosidad, toda esa vaina, ahí debería estar color. Y esto hará que podamos ver el dibujo con valores en blanco y negro. Y sabremos si hemos estado haciendo bien estas combinaciones de color para que el color no sea muy plano, sino que sea bastante más colorido, si todo está manteniendo los mismos valores. O sea, si no es mucho más oscuro ni más claro, a menos que pues claro nos refiramos a luces y sombras, sino que lo que debe mantenerse en tono medio se mantenga, lo que debe mantenerse en tono oscuro se mantenga, en tono claro se mantenga y así con todo. Igualmente cualquier error que tuviésemos, ya fuese haciendo esto de los colores o cualquier cosa con respecto al dibujo, se puede corregir en cualquier momento. Sobre todo si estamos trabajando en digital, tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos total libertad de poder corregir los errores sin que eso tenga que afectar a la obra. O sea, habrán visto que a Jake le estuve cambiando un montón el cómo hacerle los ojitos, y es porque al momento del boceto yo no me decidía hacia dónde hacerle la mirada, si hacerlo como la referencia o mirando la cotufita, así que simplemente lo dejé para el momento del coloreado y como me fuese gustando más. Les comento esto más que todo como un recordatorio de que suelten la mano, de que pinten sin miedo o sin tanto cuidado, porque acostumbrarse al hecho de que puedan cometer errores mientras están pintando puede hacer del proceso algo más relajado. Siempre tengan en cuenta que todo lo que hagan se puede limpiar, se puede pulir, se puede corregir, por lo que independientemente de los consejos, tutoriales, tips que ustedes sigan, siento que es lo principal que ustedes deben tener en cuenta mientras están pintando. Ya les digo yo que lo que empiecen a hacer más pacientes con sus errores, va a ser mucho más fácil. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme si alguna de estas cosas ustedes las han aplicado o si empezarán a aplicarlas ahora. Realmente espero poder haber ayudado a más de uno con esto y realmente tengo muchas ganas de ir haciendo tutoriales estos próximos meses. Al menos sacar un poquito más seguido porque sé que hace bastante me vienen pidiendo varias cositas, así que déjenme en los comentarios qué otro tipo de tutoriales les gustaría que traiga al canal, con qué sienten que necesitan ayuda y bueno, haré lo posible si me siento con las confianzas para hacerlo. Les agradezco muchísimo a la gente de Evac por patrocinar este video. Les recuerdo que tienen su enlace abajo en la descripción y a ustedes muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Les recuerdo que abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales, también a sitios donde pueden apoyar mi trabajo como Ko-fi y Cafecito. Aprovecho para mandarles un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Jabus y Night217, y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Alewex, Ariana Angel, Dicey Storm, Kevin de Flashter, Mili 10D, Nayu Bucero, Sugar de 15, Sunshine Soft, Trophy Team y Zombie Cool. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, los quiero con todo el corazón, estaré atenta a sus comentarios, les mando un beso, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!